Una vez que ya nos hayamos medido nuestro contorno de pecho y de cintura, lo que vamos a hacer es dividir nuestra cantidad de contorno de pecho y la vamos a dividir entre 4. 89 entre 4 son 22,5 y nuestro contorno de cintura, que en mi caso son 74 entre 4, son 18,5. Anótalo, que es muy importante tener tanto el contorno como un cuarto. Me preguntará, ¿y por qué se divide entre 4? Pues muy bien, si estás iniciándote en el patronaje, esta pregunta te la hará. Te lo voy a explicar mirando lo que es el maniquí. Siempre os lo explico cuando estamos iniciándonos en el patronaje. Quizás es muy básico, pero es fundamental saberlo. Siempre que viene la alumna a clase, lo explico de esta manera. Y ahora te lo voy a explicar a ti. El patrón. El patrón, ¿por qué se divide en 4 partes? Nosotros hemos tomado el contorno, o sea, todo el alrededor, tanto el delantero como de la espalda, la medida que medimos. Pero ahora, nosotros vamos a dibujar el patrón del delantero, va a ser siempre diferente al patrón de la espalda. ¿Por qué? La parte delantera tenemos pecho y el volumen también en el abdomen. Mientras que la parte de la espalda es mucho más plana. Lo mismo va a pasar con la parte también del pantalón, de la farda, es diferente la parte delantera que de la espalda. Otra cosa, nosotros también, la parte vamos a quedarnos, ya sabemos que el patrón del delante siempre va a ser diferente al patrón de la espalda. Vamos a quedarnos con el patrón del delantero. La parte del delantero, nosotros no vamos a dibujar todo el patrón entero. Vamos a dibujar solamente la mitad. ¿Por qué va a ser la mitad? Porque después lo vamos a colocar sobre el tejido y vamos a sacar la simetría. Es decir, aquí está hecho, este lado derecho es igual que el lado izquierdo. Entonces, ¿para qué vamos a trabajar un patrón entero? Pudiendo recortar y sacar solamente la mitad, dibujamos la mitad y así sacamos después en el tejido toda la pieza entera. Si no sabes muy bien, no te preocupes porque durante este vídeo te lo voy a explicar todo. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a dibujar siempre lo que es un cuarto, la mitad del delantero y vamos a dibujar también siempre lo que es la mitad de la espalda. ¿Por qué tenemos que dividir nuestro contorno en un cuarto? Porque si nuestro contorno, en mi caso son 89, esta parte, un cuarto sería esta parte que me mide 22,5. Allí está la explicación de por qué dividimos los contornos en 4 partes. Porque vamos a sacar un cuarto de patrón. Y es aquí donde lo tenemos. Un cuarto de patrón. Esta misma plantilla nos va a servir tanto para el delantero como la espalda, porque las variaciones las vamos a hacer variando lo que es la zona del escote. Vamos a tener en cuenta también, viene una tabla de medida. Para la talla, por ejemplo, 38, el contorno de pecho que contiene, que sería esta parte, son 90. Si yo tengo, por ejemplo, 89 de contorno y yo quiero que el diseño me quede entalladito en el pecho, pues yo cogería lo que es la línea roja y de puntito, que sería la talla 38. Pero si yo quiero, por ejemplo, que me quede un poquito más holguero en el pecho, pues cogería, por ejemplo, la talla 40, que sería 94. Por lo tanto, tendría 5 centímetros de holgura. Selecciona tu talla teniendo en cuenta lo que es tu contorno de pecho, en el caso que tengas más volumen en el pecho. Si, por el contrario, tu mayor volumen lo tiene en la parte de la cintura, vamos también a adaptar nuestro patrón a lo que es la cintura. Este patrón, esta plantilla no tiene ningún tipo de pinza. Es decir, la parte de la cintura nos va a quedar siempre más holguera y de hecho para este diseño buscamos que nos quede más holguero. Ahora para la parte de la cintura vamos a tener en cuenta lo que es nuestro contorno de cintura dividido entre 4, que en mi caso son 18,5. Esta cintura tiene 21. Darte cuenta que el diseño lo queremos suelto, no queremos que se nos quede entallado. Entonces, por lo tanto, me iría perfectamente la talla 38 porque de cintura se me va a quedar 1,5 cm multiplicado por 4, estamos hablando de 6 centímetros de holgura y me va a ir fenomenal. Entonces mi talla es la talla 38. Selecciona tu talla dependiendo de tus medidas. Ahora coge un papel de calco y vamos a colocarlo justamente encima y vamos a calcar nuestro patrón. En este recomiendo que la plantilla que te has descargado la dejes tal cual, por si más adelante la necesitas para cualquier otro tipo de proyecto. Y vamos a copiar y a calcar nuestra talla.
Ya lo tengo calcado y vamos a colocar aquí centro, hilo. Imagínate que tu talla fuese un poquito más grande, por ejemplo, de pecho. De pecho, un cuarto sería 28. Y ahora tú, por ejemplo, tienes, vamos a poner un cuarto de tu contorno de pecho son 30. Vale, pues vamos a aumentar lo que sería la talla. En ese caso, aumenta por los lados la cantidad necesaria. Imagina, vamos a imaginar, bueno, tu talla casa perfectamente y lo seleccionamos sin ningún tipo de problema, la talla teniendo en cuenta el centímetro arriba, centímetro abajo, dependiendo del acabado que nosotros queramos para nuestro diseño. Te recomiendo que no selecciones una talla demasiado grande porque si no va a tener una holgura bastante amplia. Selecciona un par de centímetros, 2, 3, máximo 4, mayor que tu contorno. Vamos a imaginar que la talla más grande, la talla 48, te queda pequeña. Pues es muy fácil adaptarlo y escalarlo a tus medidas. Imagínate que tu contorno, vamos a poner, es de 120 de pecho y la talla 48 son de 110. Es decir, tenemos que aumentar 10 centímetros. Eso quiere decir que tenemos que aumentar lo que son por los lados, si son 10 centímetros, lo que es de mayor, tú tienes que dividirlo entre 4. 10 entre 4. Entonces tú tienes que, lo que tenemos que hacer, si nuestro contorno de pecho, un cuarto, sería 27 y medio, y yo, mi contorno de pecho son 120, entre 4 son 30, por lo tanto tengo que aumentarle por los lados cerca de 3 centímetros. Para ello vamos a coger la escuadra y vamos a escuadrar la línea recta en el centro hilo. Y hacemos una línea que pase justamente por la bajada de sisa. Entonces hemos escuadrado bien teniendo en cuenta el centro hilo, que es una línea recta. Desde este punto, esta línea que la hemos colocado sin una medida específica, le vamos a aumentar esos 3 centímetros que ha aumentado nuestra talla, tanto aquí en el pecho. Ahora vamos a pasar a lo que es la cintura. Imagínate, nuestro contorno de cintura son de 122, que dividido entre 4 son 28. Por lo tanto, la talla 48 me sigue quedando pequeña y le tengo que aumentar 2 centímetros. ¿Sabes lo que vamos a hacer? En la línea de la cintura lo voy a sacar 2 centímetros. Prolongo la línea de la cintura y lo saco 2 centímetros. Y ahora lo que vamos a hacer también es unir lo que es el contorno de pecho con el contorno de cintura. En este caso estoy tratando sin ningún tipo de holgura. Si son estas medidas las tuyas, aumentale también 1 centímetro en cada lado, porque si lo vamos a hacer súper justo, si nuestro contorno mide 120 y yo le estoy dando 120, se me va a quedar muy justo. Si tú quieres holgura, ahora tú le puedes dar 1 centímetro de más. Pero yo lo voy a hacer para que tú adaptes este patrón inicial base a tus medidas. Ya tengo unido lo que es el pecho a lo que es la cintura. Vamos a fijarnos que cada talla va aumentando 1 centímetro. Y yo he aumentado en la línea de la cintura 2 centímetros. Y en el pecho he aumentado 3. Por lo tanto, yo lo que he hecho es aumentar cerca de 2 tallas. La parte del talle, o sea, el largo del talle, va aumentando 1 centímetro por cada talla. Por lo tanto, vamos a bajar la parte de la línea de la cintura hacia abajo 2 centímetros, porque sería muy probable que si no se me quedase corto este diseño. Bajamos 2 centímetros, que es lo que baja por cada talla, y yo, como hemos aumentado cerca de 2 tallas, pues vamos a aumentar. Yo en este caso, en este diseño, y con estas medidas que estamos aumentando, si tú quieres, para que no quede tan justito aquí en la parte de la cintura, lo que haría es escuadrar, es decir, colocar la escuadra en la línea de la cintura y hacer mi patrón desde la línea del pecho en recto hacia abajo. Y así le estoy dando a la parte del abdomen 3 centímetros de holgura, que sería alrededor el contorno 12 centímetros. Así te vas a sentir bastante cómoda a vestirlo y que se quede más entalladito en la zona del pecho.
Esa sería mi recomendación para esta prenda. Vamos a seguir adaptando si tenemos que aumentar la talla. Vamos a medir cuánto está bajando en la línea de la bajada de la sisa. Está bajando cerca de medio centímetro, un poquito más, por cada talla. Nosotros hemos aumentado cerca de 2 tallas. Entonces, por lo tanto, en la misma línea de la bajada del pecho, vamos a bajar 1,5 cm, porque como baja por cada talla unos 70 centímetros, unos 0,7 centímetros, unos 7 milímetros, pues vamos a bajar 1,5 centímetros. Y esa va a ser ahora la bajada de sisa. Cogemos la regla curva, vamos a escuadrar, es decir, yo coloco la línea justamente en la línea esta del costado que la hemos marcado y escuadro un par de centímetros y desde ese punto hasta el hombro voy a trazar ahora ya mi nueva sisa. De este modo quedaría el diseño ya en la adaptación de este patrón cuando tu talla es mucho más grande que la que tiene la plantilla. Ya se ha aprendido también cómo escalar y adaptar un molde, un patrón base a tus medidas. Y este sería el nuevo patrón que tú tendrías que utilizar si tuviese un contorno de 120 de pecho y de 122 de cintura, por ejemplo.